Muy bien, de retorno vamos a seguir con el tema de los derechos humanos. Esta vez un poco más amplio, los derechos humanos en América Latina y qué países tienen más denuncias, qué países se caracterizan por un menor respeto, un mayor respeto. Este va a ser un poco el diálogo y la conversación que vamos a tener con nuestro invitado, Javier Elaje, que es director legal de Human Rights Foundation. Javier, buenas noches, bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación. Gracias. Un placer. Gracias, un placer. Sucintamente, ¿cómo está el tema de los derechos humanos? Quedémonos en América Latina, no vayamos más allá. Para quedarnos en América Latina, podemos definir que en América Latina hay tres tipos de regímenes. Hay regímenes democráticos, que son la mayoría. Luego hay regímenes autoritarios competitivos, que es una forma ya de no democracia y que se caracterizan por gobiernos que abusan del ejercicio del poder ejecutivo para perseguir a la oposición, a la prensa independiente, a las voces críticas en general, donde no hay un poder judicial ya que actúa de manera independiente. Estos gobiernos son el gobierno de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y de Nicaragua, en ese orden, en orden de gravedad del nivel de erosión de la democracia. Y luego existe un régimen autoritario completo o dictatorial, que es el que existe en Cuba ya desde hace 55 años. Y en el autoritario completo se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos de un nivel que no se produce en ninguno de los otros regímenes, ¿no? En Cuba hay un solo periódico, que es el periódico Granma, desde hace ya 5 décadas, que controla completamente el tipo de información que el ciudadano puede ver en la televisión pública, que es la única televisión que hay, no hay televisión privada. Casualmente, paradójicamente, Telesur, que es esta cadena creada por los gobiernos de los países del ALBA, que son adeptos a Cuba y que son casualmente, coincidentemente, estos mismos gobiernos que han erosionado la democracia dentro de sus países. Cuando tuvieron a Telesur, Giovanni Sánchez habla de esto, cuando la dictadura cubana comenzó también a permitir que llegue la señal del Telesur, los cubanos se informaron de muchas cosas que el Granma o el Cuba Televisión no les informan, ¿no? Entonces ya eso era un nivel de apertura, lo que para una democracia por lo general uno ve lo que produce Telesur y es propaganda, es adulo a los gobiernos que la financian. Sin embargo, ya ese nivel de información ya era algo valioso para ellos, ¿no? En términos de Internet, en Cuba no se puede entrar a Google y buscar información sobre organizaciones de derechos humanos, qué dicen organizaciones de derechos humanos sobre Cuba en el mundo, quién es Giovanni Sánchez, quién es Laura Pollán. Si uno pone esas cosas no salen ahí, las damas de blanco, Roberto Guerra Pérez, que es un periodista independiente. Es decir, esas cosas no aparecen. Al contrario, tampoco hay Wikipedia, por ejemplo, y claro, y al contrario lo que hay es una Wikipedia de la dictadura que se llama ecurred.com. Invito a sus televidentes a que lo miren, y cuando ahí en ecurred.com usted pone Laura Pollán, que era la líder de las damas de blanco, le sale mercenaria, contrarrevolucionaria, gente del imperio, de la CIA, que todo lo contrario, de lo que dice el Google tradicional. La enciclopedia cubana. Es la enciclopedia, es increíble, es la Wikipedia de la dictadura, ¿no? Y ellos con toda la información completamente, obviamente prejuiciada, falsa muchas veces de manera abierta, la misma información que ellos tienen en la propaganda a nivel diario, en ese país que controlan de manera totalitaria, ahí han creado una página, un sitio de internet que se parece mucho a Wikipedia por cómo está estructurado, y que cuando usted busca a ese tipo de personas le sale esa información. Javier, mucha gente habla de derechos humanos y dice los derechos humanos, y ahí mete desde el derecho a la libertad de expresión, pongamos un ejemplo, sí, o el derecho a la propiedad, hasta el derecho a un medio ambiente sostenible y adecuado. ¿Quién paga eso y cómo se puede manejar? Porque si todos reclamamos una educación digna, la pregunta es ¿quién lo paga? ¿Quién lo provee? ¿Y a quiénes? Porque si es a todos, ¿cómo? Mire, porque esos debates generalmente no se dan. A mí me parece que al final, en gran medida eso resulta ser un falso debate. Ahora explico por qué. El Pacto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que era este pacto principalmente promovido por los países del bloque soviético, que buscaba un Estado que dé
salud completa, educación gratuita, y que lo establecía como obligaciones internacionales, denotan esta filosofía de que los estados pueden sin ninguna, o sea, que pueden simplemente hacer valer estos derechos de manera fácil, invirtiendo en esa área. La realidad ha demostrado que no ocurre, o sea, que no depende de la voluntad, o sea, por ejemplo, asuntos como el desempleo no dependen del gobierno, es decir, dependen de ciclos económicos, dependen de políticas económicas concretas en áreas concretas. Lo máximo que pueden hacer los estados es promover políticas competitivas para lograr de que haya un empleo mayor, de que no haya ese tipo de restricciones para el ingreso al mercado formal, es decir, pero son simplemente ideales que tratan de lograrse. De hecho, el propio Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que estos derechos que usted mencionó son derechos de implementación progresiva, que los estados tienen que tomar todas las medidas para tratar de llegar a estos ideales. Ahora, lo que sí es muy importante es valioso que los estados busquen que todo el mundo tenga excelente educación, que el medio ambiente sea completamente limpio, que todo el mundo tenga como aspiración, perfecta salud como aspiración, y que dicten todas las políticas tendientes a eso. Ahora, eso no significa que la política es decretar que desde mañana todos somos educados, todos tenemos excelente salud, y todo eso es difícil lograrlo, y para lograrlo hay que tener en cuenta los factores económicos, ¿no? Entonces, lo que la experiencia del siglo XX ha demostrado es que estados como, por ejemplo, lo que fue la Unión Soviética durante 70 años, o lo que es Cuba, inclusive hasta hoy, tienen pésimos sistemas de salud, tienen pésimos sistemas de educación, pero sin embargo venden, como ellos se anclan en que sus sistemas proveen esas cosas, venden a través de la propaganda unívoca que impide cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de exposición de la situación real de su sistema de salud y educación. Venden esa propaganda de que a cambio de cercenar una que otra libertad de prensa, libertad de expresión, propiedad privada de la burguesía, lo llaman así, a cambio de eso ellos dan buena salud y dan buena educación. La realidad es que cuando se cercenan los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, cuando se cercenan esos derechos, lo que ocurre es que no es que tengan excelente salud y educación, es que no te están contando de los problemas que hay en las áreas de salud y educación, como sí te cuentan las democracias. En la democracia... Yo quisiera, perdón, interrumpirte. Tú estás hablando de muchísimos temas que son muy valiosos en Guatemala. Y yo estamos hablando de todos estos regímenes, pero ¿qué tal Guatemala? Guatemala, ¿cómo está ubicado? Acabamos de tener a un procurador de derechos humanos hablando de unas torturas de lo más salvajes y atroces. ¿Cuál es el ranking en que Guatemala está? Y también te quiero lanzar otra pregunta. Hay muchos grupos que se escudan en el tema de derechos humanos para delinquir, que esa es una de las críticas más fuertes que vemos en Guatemala. Sí. Es muy, yendo de atrás para adelante en sus preguntas, claramente... El escudarse en el discurso de derechos humanos para cometer crímenes es grave, es muy perjudicial para el nombre de los derechos humanos. El nombre de los derechos humanos nace junto al movimiento de los derechos humanos como una reacción a las atrocidades que se produjeron bajo el fascismo europeo, específicamente nazi, que provocó tantas muertes, y sin duda no está direccionado a ser apologista de criminales, ni mucho menos, al contrario. Es importante que los derechos humanos se utilicen para defender los derechos y las libertades de todas las personas. El episodio que ustedes comentaban antes de que yo llegue al programa, claramente es un ejemplo de que si estas organizaciones que están asesinando a personas por expresar su criterio contrario al de ellas, o estas personas, estos grupos, estas pandillas, estas mafias, están haciendo esto, por supuesto que tienen que enfrentar la justicia, porque han violado el derecho humano más sagrado de la persona, que es el derecho a la vida, sin ningún proceso, sin ninguna noción, de manera completamente ilegal, ¿no? Ahora, a quien corresponde tomar cartas en el asunto es al gobierno guatemalteco, que es quien tiene el monopolio sobre las Fuerzas Armadas, sobre las armas en el territorio guatemalteco, de acuerdo al derecho internacional. Y por eso ellos, y con esa potestad, ellos tienen que tener la capacidad de investigar, tienen que llegar ahí, investigar, procesar y sancionar, castigar
a los que han cometido estos crímenes. No puede, bajo nociones de que están avanzando los derechos de los pueblos indígenas o los derechos o nociones del medio ambiente, salirse completamente de la legalidad y matar a otras personas que no están de acuerdo con ellos. Nadie puede hacer eso en una sociedad civilizada en nombre de nada. No, nos queda un minuto, Javier, pero ¿tú crees que estamos en un momento, en América Latina, centrémoslo aquí, si lo quieres extender, extiéndelo, de reconducir este mundo perdido de los derechos humanos para converger en realmente cuáles son los derechos humanos? ¿Esa discusión ya está dada o hay que retomarla? Mire, yo creo que hay que darla. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿no? Y la eterna vigilancia en una democracia se produce a través de ideas. Entonces hay que exponer las incoherencias de este discurso que en nombre de los derechos humanos, por ejemplo, a la salud y educación, te cercena todas las demás libertades en Cuba y termina dándote pésima salud y educación, pero como te impide informar sobre el tema, queda la propaganda establecida un poco, y incluso los gobiernos pares que deberían denunciar estas cosas en América Latina no lo hacen, ¿no? Entonces, sí hay que darle esta batalla exponiendo los absurdos que se producen en estas áreas, ¿no? Hay que reconocer que en el mundo hay regímenes sin ningún tipo de libertad política que pueden tener libertad económica y estar bien en términos de desarrollo y de pobreza, pero que son inmorales precisamente por no dar libertad política. Es el caso de China, el caso de Rusia, ¿no? Que son economías abiertas. China en 14 años sacó a 250 millones de chinos de la pobreza. Ese mismo gobierno del Partido Comunista que décadas antes había matado a 30 millones de chinos de hambre por sus pésimas políticas económicas. Entonces, separar un poco la libertad económica de la libertad política y promover ambos tipos de libertades, ¿no? Obviamente que un régimen sin libertad política, pero con libertad económica, por lo menos no mata de hambre a su población, pero eso no lo hace democracia y no lo hace un gobierno ideal. Los gobiernos, para ser sostenibles a largo plazo, deben tener esa capacidad de permitir el debate democrático. Eso es lo que le falta a Cuba. Cuba está pasando, como China, a un nivel donde ya se puede hacer compraventa de casas, por ejemplo, de bienes inmuebles, está abriéndose a poco a una economía de mercado donde hay niveles de protección de la propiedad privada. El mismo régimen que hambreó al pueblo cubano durante 50 años, ¿no? Entonces, lo importante es que no solamente se abra en términos de libertad económica, sino que también en términos de libertad política. Muy bien, Javier Laje, Human Rights Foundation, muchísimas gracias. Creo que ha sido un complemento fundamental de la primera charla que tuvimos con el Procurador de los Derechos Humanos y cómo aquí no se observan los derechos humanos, y yo creo que esto pasa como la democracia, hablamos todos los días de ello y al final nos perdemos en una nube sin ver, no digo ya el bosque, sino el sol, porque andamos por esa altura. Gracias por estar aquí, bienvenido, y hoy no tenemos tiempo para más, solo que mediten sobre lo que aquí se ha hablado. Creo que es el consejo que le podemos dar. Mediten, reflexionemos, podemos perder el país y nos pueden matar a todos, pero en sus manos como ciudadano está la responsabilidad de qué se puede hacer para que esto no ocurra. Tengan buenas noches, si cabe el calificativo, y sin más nos vamos a publicidad y posteriormente a deporte. Feliz noche.